Fíjense que, pues bueno, hay algunas dudas acerca de cuáles son las obligaciones de, la, de personas físicas. ¿Quién debe presentar la declaración anual, no? Entonces, vamos a hacer una recapitulación. Vamos a hacer una recapitulación sobre quiénes sí la presentan y quiénes no. De repente puede ser un poco complicado porque ahorita que lo vayamos viendo, la ley puede en algún momento como que decir algo y las facilidades de las reglas misceláneas pueden decir otra cosa. Entonces, para pronto pues vamos a empezar. Eh, Recuerden que este es un anual del año 2022, es decir, vamos a informar acerca de los ingresos y de las deducciones del año 2022, todo lo que ocurrió del 1 de enero al 31 de diciembre. No se vayan a confundir y piensen que es la anual del 2023. ¿Sí? O sea, no es la anual de 2023. Es la anual del 2022 que se presenta en abril del 2023. Entonces, lo primero que haremos será determinar. Aquí vamos a ponerle aquí abajito. Los más fáciles, ¿quiénes están obligados? Hablando de personas físicas. Recuerden que esto es únicamente personas físicas. De entrada, los que están en un régimen de actividad empresarial, en un régimen de arrendamiento, los que están en el régimen de plataformas tecnológicas, si optaron por pagos provisionales, eh, si tienes dos o más regímenes de los anteriores, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Obviamente si estás al mismo tiempo en el de actividad empresarial y en el de arrendamiento, si estás obligado. Si estás en plataformas tecnológicas y en arrendamiento y además en actividad empresarial, pues también estás obligado, ¿no? Digamos que estos son los que de cajón sí van a estar obligados a presentar declaración anual. Y hay otra opción. Bueno, no otra opción, es que no le quiero llamar declaración anual, que es el reciclo. El reciclo, eh, muchos están conociendo esta declaración anual, reciclo personas físicas, como el ajuste anual. Pero también si tú estás en reciclo, eres una persona física del reciclo, sí vas a tener que presentar, a lo mejor no se llama declaración anual, a lo mejor no se llama ajuste anual, pero de que se debe presentar en abril también, ¿sí? Ahora, los obligados, algo muy importante, fecha para los obligados durante abril de 2023. ¿Va? Si tú estás obligado a presentar declaración anual de personas físicas, debe ser durante abril de 2023. ¿Qué pasaría si no? Si no la presentas, pues primero si tienes impuesto a pagar y lo presentas después de abril, pues te van a cobrar actualización y recargos, o sea, te va a salir más caro el impuesto si tienes algo a pagar. Eh, Probablemente te multen, es poco probable, pero sí puede llegar a suceder que si la autoridad detecta que no presentaste tu declaración anual en el plazo, quieran multarte. Algunas veces primero te requieren, o sea, hay un requerimiento por parte de la autoridad de que te faltó esa declaración y te solicitan que la presentes y después vendría la multa. Entonces tengan especial cuidado con esto. Ahora, los que quedan opcionales son los asalariados. Ahorita vamos a repasar algunos artículos de la ley del impuesto sobre la renta y la regla de la resolución miscelánea, la 3.17.11. Y veremos, oh por Dios, que tiré. Ya veremos cuáles son, en el caso de los asalariados, quiénes sí deben presentar declaración y quiénes no. Para eso, pues bueno, vayamos a la ley. Aquí tenemos una ley. Y vamos a buscar la ley del impuesto sobre la renta.
Buscaremos el título 4, que es el de las personas físicas. Ahí déjenme ver si se está viendo. Sí, se está viendo. El título 4 de las personas físicas. Y buscaremos el capítulo 1, ¿no? Que es de los ingresos por salarios. Y en general, por la prestación de un servicio personal subordinado. Entonces, algo que aquí tenemos que ver es que cuando tú trabajas para una empresa durante todo un año, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, o sea, cumples todo el año con una empresa, esta empresa está obligada a hacer un cálculo anual. En este cálculo anual es similar sí a la declaración, o sea, no es que no es una declaración anual, es un cálculo anual, y lo que hace es que la empresa en tu lugar ve si le quedaste a deber al gobierno o tienes saldo a favor. Básicamente es lo que hace ese cálculo anual. Por eso, si tú nunca has presentado declaración anual, verás que en tus recibos de nómina por ahí de febrero, sobre todo, hay algunas variaciones. Te aparecerá un rubro que es, me parece, la clave ajuste de ISR, ajuste anual de ISR, y a lo mejor por ahí te aparece una cantidad, ¿no? Eso es en el mes de febrero, porque en febrero es la informativa de sueldos y salarios. Pero como puedes ver aquí en el artículo 97, en el último párrafo del artículo 97, nos menciona cuáles son los contribuyentes a los que no se calcula el ISR anual, es decir, en qué casos los patrones no están obligados a hacerte este cálculo. Por ejemplo, pues el inciso A, que hayas iniciado la prestación de servicios después del 1 de enero o hayas dejado de prestar servicios antes del 1 de diciembre, es decir, pues que no hayas cumplido todo el año con un patrón. Por ejemplo, si tú estuviste con un patrón desde el 2021 y renunciaste en febrero de 2022, ese patrón no te hará cálculo anual. Otra, si el patrón detecta que tus ingresos anuales, estos ingresos son ingresos brutos, es decir, ingresos antes de impuestos, detecta que estos ingresos anuales son superiores a 400,000 pesos, tampoco te hará cálculo anual. ¿Va? Y por último, comuniquen por escrito al retenedor que presentarán su declaración anual. ¿Qué quiere decir? Que si tú optas por presentar tu declaración anual, en teoría debiste comunicarle al patrón por escrito que la vas a presentar para que no te haga este cálculo anual, sobre todo para omitir estos ajustes que yo te menciono en el mes de febrero. Entonces, esta es la razón por la que vamos a ver en la resolución miscelánea que habla del año calendario completo, precisamente por esto, por el cálculo anual. Dentro de las obligaciones de los contribuyentes, la fracción 3, el artículo 98, fracción 3, nos menciona la obligación de presentar la declaración anual, pero solo en los siguientes casos. Si caes en alguno de estos supuestos, presentarías tu declaración anual. Sí, entonces aquí recuerda que ya estamos hablando de salarios. ¿Va? ¿Por qué no se ve? Espérenme. A ver, espérenme. Ya, sí se ve, ¿no? Bueno, sí, no sé. Si de repente algo no se ve, póngamelo ahí en el chat, ¿no? Entonces, lo que ya mencionábamos, el inciso A, cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Como mencionamos al principio, si además de los salarios tienes una actividad empresarial y profesional, pues estás obligado a presentar, ¿no? Entonces, aquí en nuestro Word que tenemos acá, podemos agregarle que, ¿cómo le ponemos? Salarios más vamos a ponerle aquí obligados salarios más cualquiera de estos regímenes, ¿no?
O sea, si tú estás inscrito en el régimen de salarios y además tienes alguno de estos regímenes, puedes, estarías obligado a presentar declaración anual, ¿va? Para que no nos confundamos. B, cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará declaración anual. O sea, si tú le comunicaste a tu patrón que vas a presentar anual y no la presentas, pues podría haber por ahí una infracción, ¿no? Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año que se trate, o cuando se hubiesen prestado servicios a 2 o más empleadores en forma simultánea. Aquí hay dos cosas. Primero, la simultaneidad, ¿sí? Y otra, cuando dejes de prestar servicios antes del 31 de diciembre. Es decir, que no cumplas el año completo con ese patrón. En teoría, deberías hacer tu declaración anual. ¿Qué pasa? Oye, aquí hay una... diferimos algunos contadores porque el supuesto sería, oye, ¿qué sucede si yo trabajé de enero a marzo con un patrón y me tardé en conseguir trabajo y conseguí trabajo hasta octubre? Entonces, en teoría, caes en el primer supuesto, dejaste de prestar servicios antes del 31 de diciembre a un patrón, pero no los prestaste de forma simultánea. La interpretación aquí podría ser que no estarías obligado. Sin embargo, ahorita que veamos la regla miscelánea, podemos interpretar que creo que el filtro que nos puede sacar de dudas es si cuando haces tu cálculo en tu declaración anual tienes impuesto a pagar. Si cuando haces ese cálculo te metes tú al portal del SAT a hacer el cálculo de la declaración y sale ISR a pagar, creo que no habría opción de hacerte para ningún lado, ¿no? O sea, ya ahí queda de lado si no fue de forma simultánea, si fue un mes un patrón, el siguiente mes otro, el siguiente mes otro. Entonces, creo que sí, ese supuesto nos podría sacar de dudas, ¿no? Si tu impuesto a pagar, más bien si resulta impuesto a pagar cuando te metes a hacer tu declaración anual, en teoría habríamos que suponer que sí estarías obligado a presentarla y a pagar ese impuesto también. Y bueno, ya los demás, cuando se obtengan ingresos por fuente de riqueza ubicada en el extranjero, recuerda que si tú eres un asalariado que le trabaja a una empresa extranjera, pues ellos no te van a retener impuestos. Mexicanos, a lo mejor impuestos de otro país sí, pero impuestos mexicanos no. Entonces, pues tú tendrías que hacer tu propio cálculo de esos impuestos. Incluso hay alguna opción que debes de presentar pagos provisionales de eso también mensuales, aplicando una retención del 20% me parece. Ahorita no nos vamos a meter de eso, pero sí que quede esta anotación, ¿no? Si eres un asalariado que presta servicios a una persona extranjera y esa persona obviamente no te va a retener ISR, tú tendrías que presentar no solo el anual, sino también hacer pagos provisionales. Y por último, cuando se obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan los 400,000 pesos. Ahorita que veamos la regla miscelánea, veremos que pues nos da la facilidad de que cuando tienes más de 400,000 pesos hay una facilidad de que no la presentes y la veremos en un momento. Pero también me gustaría ver aquí en legislación, ver el artículo 182 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, donde menciona que los contribuyentes, déjenme ver si se está viendo, si se ve, los contribuyentes que hayan dejado de prestar servicios personales subordinados antes del 31 de diciembre del año de que se trate, podrán no presentar la declaración a que se refiere el artículo 98, fracción 3, inciso C, cuando la totalidad de sus percepciones provengan únicamente de ingresos obtenidos por la prestación en el país de un servicio personal subordinado y estos no excedan la cantidad señalada en el artículo 98, fracción tercera, inciso E de la ley y no deriven de la prestación de servicios a 2 o más empleadores en forma simultánea. Lo anterior no es aplicable tratándose de los ingresos señalados en el artículo 94, fracciones 3 y 4. Estas fracciones del artículo 94 hablan de los honorarios asimilados a salarios.
Pero si tú fuiste un asalariado y solo tienes ingresos por salarios y dejaste de prestar servicios antes del 31 de diciembre, pues no es obligatorio que hayas presentado, que presentes declaración anual, ¿no? Ahora, otra cosa que nos señala aquí es que la cantidad no exceda lo señalado en el 98 fracción tercera. El 98 fracción tercera es... ¿dónde están? Aquí lo tenemos. Aquí está. 98 fracción tercera. Ah, bueno. 98 fracción tercera, los 400,000 pesos, ¿no? Es todo lo que estábamos hablando. Adicionalmente a esto, vamos a dar lectura a la resolución miscelánea fiscal del 2023 que va a regular aquí está, que va a regular precisamente las declaraciones del año 2022. Y como yo les comentaba, la parte 3, el impuesto sobre la renta. La 17 es la que habla de la declaración anual. Y nosotros vamos a ir a la 3.17.11, si no me falla la memoria. Y si me falla, pues ahorita la corregimos. Ok. La 3.17.11. Contribuyentes relevados de la obligación de presentar declaración anual de ISR. Para los efectos de los artículos 81, fracción primera, el 98, fracción tercera, que es los que estábamos leyendo, 136, fracción segunda y 150, primer párrafo de la ley del ISR, los contribuyentes personas físicas no estarán obligados a presentar su declaración anual del ISR del ejercicio 2022. Aquí vamos a subrayarlo. Sin que tal situación se considere infracción a las disposiciones fiscales. ¿Te acuerdas que al principio yo te comenté que si estabas obligado y no la presentabas te podrían multar? Pues bueno, esta facilidad te dice, oye, pues si caes en alguno de estos supuestos, no estás obligado y el hecho de que no presentes tu declaración no va a ser una infracción. Siempre que en dicho ejercicio fiscal se ubiquen en los siguientes supuestos, ¿va? Entonces, hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios y en general de un servicio personal subordinado de un solo empleador. Siempre que no exista ISR a cargo en la declaración anual, ¿ya viste? Ahora, fíjate esto, aquí no me señala que hayas trabajado todo el año, ¿verdad? O sea, dice, tú trabajaste para una persona, un mes, 6 meses, 12. Podríamos entender que, que si tú trabajaste nada más la mitad del año y solo fue para un empleador, no estarías obligado, pero el requisito es el que te puse ahí en verde. Que cuando te metas a hacer tu declaración anual, no haya ISR a cargo. ¿Va? Porque si sí hay, ni modo, no cumples el requisito y tendrías que presentarla. Entonces, vamos a ir haciendo acá un pequeño checklist, ¿les parece? Y ahorita, pues ustedes lo apuntan o le ponen pausa, le sacan una captura, ¿no? Cuando daba clases así, los alumnos que no querían tomar apuntes sacaban una foto. Hagan lo que quieran. Primero, entonces, vamos, ok, fundamentos, ¿no? Les voy a poner los fundamentos para que ustedes también les echen un ojo. Estamos leyendo ley del ISR 98, ¿sí? Estamos leyendo reglamento de ISR 182.
Y estábamos leyendo Resolución Miscelánea Fiscal 2023, regla 3.17.11. ¿Va? Esos son los fundamentos legales que ahorita estábamos revisando. Recuerden, revisarlos también. Es probable que si ven a otros contadores, es probable que tengan una opinión distinta, ¿no? Ya cada uno de ustedes, en base a lo que lea de estas leyes, pues podrá hacer su interpretación propia. A fin de cuentas, creo que pues vamos a coincidir, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí muy gringamente checklist para no estar obligado a enviar anual. Recuerden que estamos viendo caso de salarios. Ya vimos que si tienes estos regímenes fiscales de acá arriba, actividad empresarial, arrendamiento, esos pues de cajón, esos sí los tienes que presentar. Pero vamos a ver caso de salarios. Aquí le voy a poner incluso salarios. Entonces, ¿qué me dijo la regla? Primero, ingresos de un solo empleado, ¿no? ¿Cumples eso? Sí, tengo ingresos de un solo empleador. Ok. Además, ¿qué otra cosa debes? Pero es una lista. Le pongo acá como tabla mejor, ¿no? Ay, no, espérenme. Como tabla para que la vayan palomeando. Aquí está, ¿no? Ingresos de un solo empleador. ¿Va? Número 2. En la declaración anual, es decir, cuando te metas a hacer tu declaración anual. Declaración. No hay ISR a cargo. ¿Va? O sea, tú te vas a meter a tu declaración, vas a hacer el cálculo y verás que no hay declaración anual. Perdón, verás que no hay ISR a pagar. Ya tenemos dos. Siguiente. En su caso, hayan obtenido ingresos por intereses nominales que no hayan excedido de 20,000 pesos en el año que provengan de instituciones que componen el sistema financiero. Entonces, aquí qué nos está diciendo? Oye, ya puedes tener otros ingresos aparte del de salario, ¿ya viste? Puedes tener ingresos por intereses nominales. La ley menciona intereses indistintamente a si son ganancias o si son pago de intereses. Por ejemplo, sabemos que nosotros cuando una inversión nos paga dinero, lo conocemos como rendimientos, pero la ley no lo distingue, la ley menciona intereses ganados. Entonces, un interés ganado es un rendimiento. ¿Qué tipo de instituciones del sistema financiero dan estos intereses? Pues los bancos, por ejemplo, o una finza vía los CETES, ¿no? Entonces, a lo mejor, oye, yo compré CETES, me dieron un rendimiento, ese ya te va a aparecer igual precargado en tu declaración anual y te dice, si esos intereses nominales, no tu inversión, no la cantidad que compraste en CETES o la cantidad que invertiste, los intereses nominales, incluso ahí va a venir el desglose en la declaración anual de cuántos fueron los intereses nominales. Si esos intereses nominales no son superiores a 20,000 pesos, es decir, no ganaste más de 20,000 pesos en esos intereses, también te va a aplicar esta facilidad de no presentar anual. Entonces vamos a ponerla aquí también. 3. Si tienes ingresos por intereses del sistema financiero mexicano, por ejemplo CETES, vamos a ponerle aquí ejemplo CETES, SOFIPOS, pagares bancarios, todos esos, que estos no excedan 20,000 pesos. Obviamente, como es una declaración anual, son 20,000 pesos anuales. Número 3. El empleador haya emitido el CFDI por concepto de nómina respecto de la totalidad de los ingresos a que se refiere a la fracción 1 de esta regla.
Es decir, si tuviste un solo empleador, que ese empleador te haya emitido el CFDI de nómina correspondiente durante el tiempo que trabajaste. Entonces, aquí ya tenemos una más. Recuerden que esta es una listita y aquí ustedes le van a ir poniendo una palomita, ¿no? 4. El empleador emitió CFDI de nómina, básicamente es eso, por la totalidad de los ingresos que le pagó al contribuyente, ¿no? Siguiente, déjenle quito acá. Vamos a ver qué dice. No obstante, los contribuyentes a que se refiere la presente regla, ¿de qué contribuyentes estamos hablando? Pues de los contribuyentes personas físicas. ¿Va? Podrán presentar su declaración anual del ISR del ejercicio 2022. ¿Sí? O sea, si tú reúnes todos estos requisitos, de todos modos, si tú quieres, ahí se vuelve opcional. Si tú quieres, puedes presentar tu declaración anual. Básicamente, todos pueden. Entonces, ¿qué tenemos no es moraleja? Conclusión en esto: todas las personas físicas pueden presentar declaración anual si quieren. Todas las que quieran. Si no estás obligado, puedes presentarla. No hay ninguna ley que te lo impida. Del mismo modo, no porque presentaste una declaración anual ya toda tu vida debes seguir presentando declaraciones anuales. Ten esto claro, ¿no? Porque muchas veces me preguntan, oye, ¿qué pasa si yo presenté mi declaración anual el año pasado porque tenía un gasto médico, porque a lo mejor pasa mucho, por ejemplo, la gente que tiene a sus hijos, que tienen las facturas de los hospitales, estos gastos médicos del pediatra y de todo esto? Y dice, oye, pues yo como tenía estas deducciones personales, presenté mi declaración anual para que me devolvieran, pero este año ya no tuve deducciones personales y no la quiero presentar. Pues bueno, ese simple hecho de que tú hayas presentado una declaración un año anterior no te obliga a presentarla el año siguiente. La obligación de presentarla es con base a todo lo que ahorita estamos leyendo, ¿no? O sea, el factor de haber presentado una declaración del año anterior no es determinante para presentarle este año. Eso no juega aquí. Vamos a ver la última parte de esta regla, que menciona que la facilidad prevista en la presente regla no resulta aplicable en los siguientes contribuyentes. Quienes hayan percibido ingresos del capítulo 1, título 4 de la ley del ISR en el ejercicio de que se trate por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 93, fracciones 4 y 13 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir? Oye, sí, yo tenía un solo empleador, pero ¿qué crees? Me corrieron y me dieron mis 3 meses de incapacidad, mis 3 meses de indemnización y todo esto. Ah, pues ahí sí presentas. Oye, yo solo soy un jubilado. Ah, en teoría, algunos sí deberían presentar declaración anual. E inciso B, los que están obligados a informar en la declaración del ejercicio sobre préstamos y donativos de acuerdo con el artículo 90, segundo párrafo de la ley del ISR. ¿Qué dice este artículo 90, segundo párrafo de la ley del ISR? Vamos a ver. 90. Segundo párrafo. Ah, mira. Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración anual. Me quito este porque no lo he quitado. Espérenme tantito. Ahí está. En la declaración del ejercicio sobre los préstamos, donativos y premios obtenidos en el mismo, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Si tú por ahí recibiste alguna donación, ganaste un premio y tienes un préstamo que supere esa cantidad,
lo tendrías que informar, y como lo tienes que informar, inmediatamente se vuelve obligatorio hacer declaración anual. Entonces, recapitulemos estas últimas dos para hacer el checklist. Ingresos por jubilación, pensión o liquidación. Entonces, como estamos haciendo un checklist, el 5 sería no haber recibido ingresos por no puedo hacerlo. Bueno, por jubilación, pensión, liquidación o indemnización laboral. ¿Va? Y por último, que es esta fracción B. Ahorita les muestro el Word para que lo vean. Bueno, aquí lo van a ver, de todos modos, ahí está. No haber recibido préstamos, donativos o premios mayores a 600,000 en el año, ¿no? Recuerden que esta es declaración anual, entonces pues las cantidades que aquí vemos son cantidades anuales. ¿Qué sucedió en este caso? ¿Qué facilidad me está dando esto? ¿Se acuerdan ustedes de esto que vimos acá? Déjenlo veo, déjenlo pongo, ¿dónde era el 98? ¿Quedamos? 98, ¿no? 98 fracción 3. Dejen aquí, se los pongo para que lo leamos juntos. 98 fracción 3, en el inciso E, mencionaba que una obligación, recuerden que este 98, como pueden ver ahí a la izquierda, son obligaciones de los contribuyentes que están en el capítulo 1, es decir, de los salarios. Capítulo 1 del título 4. Y el inciso E, como pueden ver ahí, mencionaba que quienes obtengan ingresos anuales que excedan 400,000 pesos. ¿Sí? Pero, como pueden ver ahora acá, bueno, es en el checklist, pero creo que nos va a servir mejor acá. Aquí ya no mencionaron los 400,000 pesos, ¿ya viste? O sea, podríamos suponer que si tú excediste los 400,000 pesos, en teoría, por lo que menciona este artículo 98, fracción tercera, inciso E, todas las personas que tengan ingresos por salarios superiores a 400,000 pesos anuales antes de impuestos debían presentar declaración anual. Pero la resolución miscelánea me dice, oye, pues si tú nada más tienes ingresos por salarios, o sea, no va a importar el importe, es a lo que quiero llegar. No importa cuánto ganaste. Si cumples estos requisitos, los que vimos aquí en esta bonita checklist, ahorita si quieren le hacen una captura de pantalla, si cumples estos requisitos que vienen en la regla 3.17.11, no estás obligado a presentar declaración anual. Entonces, ejemplo, yo gané 500,000 pesos antes de impuestos, pero fue de un solo empleador. Pero en mi declaración anual no hay ISR a cargo. Tengo ingresos por intereses y no exceden 20,000. Mi empleador emitió todos mis FDIs de nómina. Durante ese año no tuve ingresos ni de jubilación, ni de pensión, ni de liquidación, ni indemnización laboral, y no recibí donativos, préstamos o premios mayores a 600,000 pesos. Entonces, si cumplo estos requisitos, ya no va a importar si gané 100,000 en el año por salarios o 2 millones. Pero los que ya han visto cómo se calcula el ISR de personas físicas, que aquí tenemos varios videos tanto en Facebook como en YouTube, ya les enseñé yo a calcular. Va a ser muy difícil que una persona con ingresos superiores a 400,000 pesos no le salga impuesto a pagar. Es muy difícil. Sobre todo si no tiene deducciones personales. Pero eso es
digamos, una creencia basada en la estadística, en la probabilidad, quizás sí pueda pasar, ¿no? De todos modos, creo que el filtro que más nos va a ayudar es ver si en nuestra declaración anual nos sale ISR a cargo o no, que es este punto número 2. De ahí en fuera, después veremos algunas otras situaciones, como por ejemplo por qué rechazan la devolución de ISR, qué podemos hacer para solventarla y también sobre todo qué necesitamos, ¿no?, para enviar nuestra declaración anual. Por el momento, hasta aquí dejaríamos esta plática, que quería llegar a este checklist para no estar obligado a enviar declaración anual a salarios. Recuerden, de todos modos, por su cuenta, revisar estos fundamentos legales que vimos, que son el artículo 98 de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, yo les diría que mejor todo el capítulo 1, que es del 94 al 99. Vamos a ponerle mejor aquí, del 94 al 99, que es el que habla, que son los que hablan de los ingresos por salarios y por asimilados a salarios. El 182 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta y la resolución miscelánea fiscal 2023 en su regla 3.17.11. Cada año, o sea, esto estamos viendo declaración anual 2022 que se presenta en 2023. Entonces veremos si conforme vayan avanzando los años, conforme pase el tiempo, se mantienen estas facilidades o cambia algo. Por mi parte sería todo, amigos. Recuerden que me encuentran en las redes sociales como Vic Vázquez G, y pues nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias.